En el aire. Buenas tardes, América. Buenas noches, Europa. Y buenos días en el continente asiático. Yo soy José Ricardo Gutiérrez Rivas, coronel FAP en retiro, piloto de helicópteros, especialista en prospectiva estratégica, energías renovables y doctrina y administración aeroespacial, entre otros. Me toca el gusto de saludarlos hoy domingo 4 de abril del 2021, en que celebramos la Pascua de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a este mundo para enseñarnos y morir en la cruz por la salvación de la humanidad, de nuestra humanidad. Agradecemos la amable invitación de nuestro director Ricardo García Montoya en el programa que dirige de Entrevistas Universal VIP 2021, del programa de Universal TV Digital, para lo cual nos hemos reunido el día de hoy con la doctora Carmen Silvia Pitot, quien se encuentra en Lima, Perú. Ella es una destacada comunicadora social, educadora y tiene diversas maestrías y doctorados en los temas de docencia. ¡Qué bonito! Gracias. Es una persona discapacitada de los miembros inferiores, muy conocedora del tema de personas con discapacidad. Por favor, doctora Carmen, unas palabras de saludo a la concurrencia de hoy. Es maravilloso escuchar su presentación, doctor, coronel Gutiérrez, al ubicarnos en los horarios, los usos horarios de nuestros televidentes. Hemos estado en América, Europa y Asia. Ustedes, amigos de América, Asia, Europa, les digo buenas tardes, buenos días, buenas noches. Muy bien, doctora Carmen, muchas gracias. Y ahora también que forman parte del panel de entrevistadores el economista Martín López, quien vive en Italia. Martín López es un economista egresado de la Universidad Ricardo Palma, cerca de mi casa. Operador sociocultural de la migración, Boston Group Milán. Habla la lengua italiana en la Universidad de Siena. Él es el actual presidente fundador de la Federación de Comunidad Peruana en Europa, conocida como FECOPE. Unas palabras de saludo, Martín, por favor. Muchísimas gracias al coronel Ricardo Gutiérrez, gracias por la presentación. Mis saludos en primer lugar al señor Julio Wilfredo, naturalmente a la señora Carmen Silva, la doctora Carmen Silva, y al señor Agustín Pecho, que se encuentran con nosotros en estos momentos, y naturalmente agradeciendo la invitación del amigo Ricardo, director de TV, Universal TV Digital. En primer lugar, para hacerles llegar mis augurios por este día tan maravilloso que es el día de Pascua, hacerles llegar mis saludos más fraternos a todos ustedes y realmente muy contento de poder participar en una experiencia tan maravillosa con personas que seguramente tienen tanto que darnos a conocer y tanto que enseñarnos. Así que a vuestra disposición y seguramente con todo el entusiasmo y de poder compartir y condividir con ustedes todas estas experiencias que hoy día vamos a escuchar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Martín. Ahora recibamos con un gran abrazo virtual fraterno a nuestro entrevistado, quien es un notable peruano, Julio Wilfredo Guzmán Jara, quien postula como candidato del partido Alianza para el Progreso con el número 16 para el Congreso de la República del Perú, y nos va a dar su saludo de inicio de la entrevista del día de hoy. Adelante, Wilfredo. Muy buenas tardes para todos los televidentes en América, en Asia, en Europa, en cualquier parte de este mundo global, con mucho realmente interés en poder ser entrevistado en temas que puedan aportar de alguna manera a la vivencia de los jóvenes sobre todo, y de aquellos que puedan apreciar las dificultades que tenemos las personas, como en mi caso, hemos logrado mínimamente formarnos y pretendemos aportarle en este caso al país con nuestra experiencia y nuestro conocimiento. Muchas gracias, Wilfredo.
Quisiera también hablar algo de tu persona, de acuerdo a un pequeño CV que nos has enviado, para que todos te conozcan. Se llama Julio Wilfredo Guzmán Jara, es magíster, consultor nacional e internacional, experto en gestión pública y programas sociales con enfoque en niñez, adolescencia, discapacidad y y programas sociales con enfoque, y adulto mayor, con los reconocimientos en organismos nacionales e internacionales. Es expresidente de la Organización Mundial de Personas con Discapacidad, OMPD, expresidente de la región latinoamericana de la Organización Mundial de Personas con Discapacidad, RLOMPD. Es presidente, creador y promotor de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad del Perú, COFENADIP. Es expresidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, y es actual consejero mundial y director de la Organización Mundial de Personas con Discapacidad, OMPD. Abogado de profesión, administrador de empresas y conferencista en más de 35 países. La verdad que, Wilfredo, tienes un CV que envidiable, que hemos resumido en este pequeño párrafo, pero realmente he leído 19 hojas de tu CV, lo cual es impresionante todo lo que has logrado en tu vida y cómo has vencido las discapacidades con las que te has encontrado en tu vida. Es realmente ejemplar lo que haces. Te felicito y te felicito también por tu valentía de poder ingresar a una candidatura que es muy difícil, es muy controversial, como le dicen, la fiesta electoral es realmente una fiesta que algunas veces hay botellazos y líos entre los participantes. Ya lo conocemos bien, pero admiro tu valentía. Ahora, Wilfredo, quisiera empezar una primera parte de unas preguntas personales, ¿no? Empiezo con esta pregunta. ¿Qué experiencias buenas, regulares y malas has tenido y te han servido como experiencia en tu vida, que se pueden rescatar? Porque algunas veces uno tiene experiencias que le golpean, pero uno sigue adelante y soluciona esos problemas. Bueno, en realidad mi vida ha sido compleja, muy difícil, y yo diría que es una mixtura de cosas positivas y negativas, pero no podría definir con plenitud cuáles han sido malas y cuáles han sido buenas, porque lo que soy es en medida a lo que me sucedió. Yo nací en un pueblo hermosísimo de la zona del Valle Profundo de los Incas, Urubamba, Ollantaytambo. Ahí solo viví 4 años de mi corta existencia, y por razones largas de explicar, me trajeron a Lima a los 4 años de edad, donde permanecí en el hogar de mi padre, que no vivía con mi madre, hasta los 8 años. Mi madre, al enterarse que estaba perdiendo la vista, me buscó y me llevó nuevamente al Cusco. Intentó llevarme a muchos médicos oculistas para ver si podían recuperar la pérdida parcial de la vista, y le dijeron que era irreversible y que perdería totalmente la vista. He visto hasta los 15 años, y ella tomó la decisión sabia de llevarme a un colegio internado durante 9 años de mi vida. Solo visitaba cada 9 meses o Lima, donde estaba mi padre, o Cusco, donde estaba mi madre. Y esto fue doloroso porque yo no he vivido desde entonces con mi familia. Ya a los 16 años decido irme a un colegio regular común, integrarme. No existía como hoy programas para eso, pero lo decidí. El cuarto y quinto de secundaria lo estudié también en Arequipa, en el colegio Juana Cervantes de Bolognesi, y no me quisieron recibir. La directora, insistí,
y al final del año, en el cuarto de secundaria, me felicitó porque ocupé el primer puesto en aquel colegio. Y entonces, así, a los 15 años perdí totalmente la vista, a los 18 murió mi madre, y fue algo que me afectó profundamente. He estado en Lima después, volví a Lima después de 11 años, estudié en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Derecho, Somos San Martín. y luego también he estudiado una maestría en la Universidad Villarreal, también una universidad nacional. He estudiado y he concluido un doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, y he estudiado Administración de Empresas en la Universidad Hispana de Utah de los Estados Unidos. Experiencias maravillosas que nunca busqué, debo confesar, jamás. Empecé a viajar desde 1988 y gracias a un amigo común de la doctora Carmen Silvia Pitoda, a la que tengo mucho aprecio y lamento no haber coincidido con ella durante muchos años, el doctor Alcides Salomón Zorrilla. Él me llevó a España y desde entonces ha sido algo como inexorable. He viajado por 35 países del mundo, de los 5 continentes, casi sin pedirlo, siempre dando conferencias. He dado conferencias en Naciones Unidas, en la OEA, en la Cumbre de las Américas. Algo curioso, en la 2007 postulé entre 2.700 personas con discapacidad en Seúl, Corea, y pude ocupar la presidencia de la Disabled People International, Organización Mundial de Personas con Discapacidad. Fui solo, pero logré aquello gracias a las exposiciones que pude realizar sobre la problemática, sobre la gestión que se debe realizar en el tema. Igual acá en Perú en 1999 postulé a la Federación Nacional de Impedidos del Perú, así se llamaba. Inmediatamente gané las elecciones, decidí reconvertirla y fundar la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad del Perú, que es una organización que no ha gozado de recursos, de grandes estructuras físicas, pero somos los gestores de la ley actual 29973, de que existan los presupuestos públicos, de la declaración en el continente americano del Decenio de las Américas por la dignidad y los derechos de la persona con discapacidad, el año de los derechos de la persona con discapacidad, el 2003. Hemos capacitado más de 1.000 personas en el Perú, en todas las regiones. En América he podido capacitar a cerca de 500. Trabajé junto a miles de líderes del planeta allá en Nueva York, en Manhattan, para que se construyera la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad que hoy existe. Y finalmente una experiencia, he estado en la gestión pública como presidente del CONADIS, como has indicado, y ahí logré que existan 3 presupuestos por resultados, programas presupuestales, que empezaron con 42 millones y hoy significan más de 900 millones de soles asignados cada año a la discapacidad en salud, educación y trabajo. También pude gestionar el 0,5% de todos los presupuestos institucionales de gobiernos regionales y locales, que Economía cada año asigna de obligatorio cumplimiento, que el año pasado han sido 768 millones de soles. Creo que modestamente, con mis propias deficiencias, con como digo, con virtudes y defectos que todo ser humano tiene, también me he equivocado a lo largo de mi vida, he podido aportarle algo a mi país, algo al mundo, y bueno, siempre pretendo estar en preparación continua, siempre aprendiendo. Justo ayer estuve en una exposición sobre adulto mayor y he descubierto bastante que hacer más de lo que ya sabía sobre las personas adultas mayores, que será, creo, lo siguiente que abordaré en mi experiencia laboral. Actualmente soy litigante, nunca litigué, fui abogado hace muchos años, pero no tenía interés en ello, y por circunstancias de interés económico, porque ya no estaba en los trabajos de la función pública, he trabajado en 2 ministerios, he tenido que ejerzo hace algunos 6 años más o menos, y actualmente soy abogado de varias personas, entre ellas también de personas con discapacidad que son echadas de sus trabajos, sobre todo en el sector público, y ejerzo esa defensa. Muy bien, Wilfredo, es impresionante
capacidades que has podido lograr y con todas las limitaciones que tienes, es un ejemplo de que el ser humano, si se lo propone, puede llegar a mucho. Es con la ayuda de Dios, pues que lo que te falta, te lo has superado con creces. Yo, por ejemplo, no podría acordarme de tantas cosas que tú tienes en tu cabeza, es increíble, porque te acuerdas hasta los detalles de cifras y todo, como si leyeras, yo te he visto, como si tuvieras las cartas, las performances ahí, los datos, detalle, las cifras, es increíble cómo tienes todo bien registrado en tu cerebro, lo cual es un ejemplo y te felicito por eso. Ahora pasamos a la doctora Carmen Silvia, por favor, para que le haga sus preguntas de título personal. Carmen Silvia Pitot, como los tubos de Pitot de sus aviones. Bueno, Willy, qué gusto de conversar contigo esta tarde. Estamos en un programa donde entrevistamos a los VIPs, las personas muy importantes. Y los embajadores son muy importantes. Tú eres un embajador sin nombramiento oficial. Has viajado por muchísimos países y te ha tocado llevar la imagen del Perú de la persona con discapacidad. Quisiera, por favor, Willy, bueno, disculparán que lo llame por el nombre que lo denominábamos de cariño. Hay dos cosas, Willy. Tú eres una persona muy pulcra, muy elegante. Nunca te he visto vestido de sport, siempre con terno, siempre coordinando colores para quedar bien en el mundo de los VIPs y también en el mundo de las personas con discapacidad que tú visitabas constantemente en el mundo. Quería preguntarte cómo es que tú seleccionas tus atuendos, cómo coordinas los colores y sobre todo la etiqueta social. Yo sé que te desenvuelves perfectamente, te he visto, pero quiero tus respuestas. Muy bien, en principio permítanme decir que Carmen Silvia Pitot Guzmán es una persona que de alguna manera también ha sido una imagen para mí. La he escuchado mucho de joven en varios programas que ella ha tenido y además la he conocido y con una labor intensa. Y lo digo porque realmente sé de su gran trabajo, la he seguido mucho en los años 80, 90, de sus grandes tareas. Efectivamente, la idea que se tiene de nosotros las personas ciegas es que siempre estamos desalineados, que no guardamos el orden, que el hecho de no ver nos lleva a tener un atuendo inadecuado, que no nos lustramos bien los zapatos, que no nos peinamos, etcétera. Porque la gente suele ver a personas efectivamente con discapacidad en esas condiciones y hay toda una mentalidad estereotipada que cuando ven a alguien así, piensan, todos son así. Y lo mismo sucede cuando nos ven en condiciones de mendicidad o ven a una persona ciega que es un gran músico, todos dicen, los ciegos son muy buenos músicos, o creen que todos somos masajistas o telefonistas, y no es así. Así como tenemos ceguera, nuestra vida es común. Debemos demitificar a las personas, o nos ven como hijos del mal, del demonio, de la brujería, de la hechicería, o por otra parte dicen, somos angelitos muy puros y muy limpios. En realidad somos igual que todos, mismos defectos, mismas virtudes, capacidades también. Es decir, cada uno se cultiva. En mi caso, como les dije, desde pequeño estudié en un colegio para personas ciegas en Arequipa, Nuestra Señora del Pilar, y nos preparaban, nos enseñaban todos los días a lustrar el zapato, todos los días a bañarte, todos los días a lavar las medias y los pañuelos. El resto ellos lo lavaban en las lavanderías, todos los días a tender la cama. Es decir,
te estaban preparando a hacernos el nudo de la corbata. Yo sé que muchos no saben hacerse el nudo de la corbata, a nosotros nos enseñaban. Y como yo vi hasta los 15 años, más o menos tengo idea del color, naturalmente, porque ¿cómo le explicas tú el color a alguien que no ha visto? No hay forma, no hay conceptos. No puedes decir el azul, mira, el azul es una combinación del negro, pero que tiene una claridad porque hay un poco de blanco. No hay forma, porque no hay conceptos para los colores. Entonces yo tuve la fortuna en medio de todo de haber visto un tiempo, y de hecho también tengo el apoyo de personas que me dicen, mira, este es este color, entonces van a ir combinando, ¿no? Como en este caso tengo un saco azul, ¿no? Entonces, ese es el tema. Es decir, las personas con discapacidad, por el hecho de no ver, piensan pues que ya estamos restringidos de estar adecuadamente presentados, que estamos restringidos, por ejemplo, de bailar, que estamos restringidos, como en mi caso, de haberme subido a Machu Picchu, o haber ingresado al Taj Mahal, o estar allá, he rampado por dentro de la pirámide de Egipto, de Keops, he estado en el Partenón griego y ahí agarrando los muros, y mi asistente me decía, toca, toca, y venían todos asustados, ¿cómo es posible? No se puede, está por ahí, y ella le decía, pero él no ve y es la única forma, y así fue. O estar dentro del Museo del Cairo, tocando pues los sarcófagos, las esculturas en Luxor, en Karnak, es decir, he tenido la posibilidad de disfrutar, además de mis viajes por trabajo, del turismo, del arte, que tanto me encanta. He navegado en el Amazonas, en el mar Egeo, he estado en el mar Rojo, he estado ahí donde nació Jesús, más allá de Betania, en el río aquel, tocando las aguas, en el río Jordán. He estado justo donde lo crucifican, donde ahora hay una iglesia que en realidad está en manos de católicos, cristianos, ortodoxos, y se supone que uno toca el hueco donde entró la cruz, donde lo tendieron en aquella piedra. Es decir, tantas cosas maravillosas que me ha dado la vida y la oportunidad. He estado en la Amazonía peruana, navegando ahí en la selva, en el Brasil, todo Latinoamérica, todo Norteamérica. No sabía, por ejemplo, que Jordania era un país con tantas capacidades turísticas. Está Petra, donde también he estado. Ahí está el Mar Rojo, está el Mar Muerto, lo más profundo de la tierra. Me bañado en el Mar Rojo, y por casualidad me saltó una gota de agua al ojo y casi salgo corriendo y gritando, porque es terrible la acidez de esa agua, ¿no? Y cuando te estás bañando parece que tuvieras en el cuerpo aceite, es una cosa impresionante. En África también he estado, en Sudáfrica, en Egipto, en Mozambique, es decir, realmente creo que la vida me ha regalado muchas cosas. La vida y Dios han sido generosos conmigo y estoy tranquilo. He estado también cerca de la muerte en algunas ocasiones. También me ha dado el COVID y felizmente lo he superado, pero hoy confieso que tengo una secuela, un excesivo cansancio, mucho cansancio, de manera que me solidarizo con esos 140.006 muertos que anunció SINADEF hasta el día de ayer, y en cambio MINSA dice que solo hay 52.161. Qué increíble, todo lo que has hecho, Wilfredo, es envidiable, ¿no? Porque muchas personas no tienen discapacidad y no han hecho ni siquiera el 1% de lo que tú has hecho. Lo que has logrado es muy, muy bonito lo que nos has contado. Ahora le toca el turno al señor economista Martín López a hablar de la parte personal. Muchísimas gracias por la oportunidad. Estimado doctor Guzmán, déjeme felicitarlo y decirle que realmente es impresionante lo que vengo escuchando, ¿no? De sus narraciones, y es realmente, pienso, una experiencia extraordinaria la de poderlo escuchar, porque creo que la condivisión de experiencias puede servir muchísimo seguramente en muchas partes del mundo en las cuales se tiene muy poca conciencia realmente de lo que puede ser la discapacidad, porque en realidad se habla muy poco. Fíjese, yo me encuentro en Europa,
donde, como usted sabrá, existen programas de atención específicos, ¿no?, para el discapacitado. Y a propósito de estereotipos, cuando usted habla pues de los estereotipos, ¿no?, de cómo vemos nosotros al discapacitado y pensamos, como usted mismo lo manifiesta, ¿no? A un cierto punto usted dice, yo veo a través del tacto, yo toco y veo a través del tacto. Entonces, me viene de preguntarle lo siguiente, ¿no? Muchas veces aquellos que no tenemos discapacidad pensamos que no tenemos los problemas que tiene un discapacitado. Usted nos acaba de demostrar justamente lo contrario. Pero dígame, ¿existe en el ser humano, como en su caso, si usted podría decirnos si existe la posibilidad de poder enriquecer alguna parte del interior del ser humano para poder salir adelante, sintiéndose muchas veces en una posible inferioridad al semejante, ¿no? De aquellos que piensan, por ejemplo, en nuestro caso, pensamos, sí, tenemos los 5 sentidos, no tenemos problemas, en fin, sanos al 100%, ¿no? A veces pensamos erróneamente en este modo. Pero, ¿qué logra desarrollar una persona que tiene problemas de discapacidad, como en su caso, ¿no? Que ha logrado tantísimas cosas? ¿Qué cosa es lo que enriquece al ser humano desde su punto de vista? Mire, una pregunta extraordinaria. A ver, este planeta, este mundo en el que vivimos, está hecho para los que ven, para los que caminan, para los que escuchan, para los que no tienen una discapacidad intelectual. Ese es el estándar, ese es lo normal. Pero sucede que habemos personas que por distintas razones sobrellevamos una discapacidad, el 15% a nivel mundial, 1.160 millones, y en el caso del Perú, el 10.4, 3.435.672 personas, que dice la estadística oficial. Pero, ¿qué nos sucede? Empezamos a desarrollar sentidos paralelos que nos permiten condiciones de equiparación. Por ejemplo, el que no ve, transito por la calle y voy a sentir el olor a una farmacia. Entonces sé que hay una farmacia y le digo a alguien, me dice, pero ¿cómo sabes? Pero fácil, pues, huele a farmacia. Voy más allá y huele a ferretería. Camino un poco más a un restaurante o pollería. Y también sucede de que llegamos a una esquina y no hemos tocado la pared, pero sé que estoy fuera ya de la pared de la calle, porque hay una sensación de aire y de vacío. Además existe lo que conocemos como visión sónica o ecolocalización, que te desarrolla el oído con el entorno. Entras a una habitación y la notas vacía o la notas con objetos que te va a dar el oído de percibir la llenura del ambiente. Y así también podemos percibir, ¿no?, el físico de una persona. Es increíble, muchos no lo creen, pero por el sonido del paso podemos sentir si tiene más peso, menos peso, por el hecho que te dé la mano, si es delgado, tiene obesidad, el tamaño desde donde te habla, o si transitas con la persona del codo, del brazo, también vas a sentir formas. Por ejemplo, si voy junto a una mujer y está con el pelo suelto, el leve roce de su pelo en mi hombro, ya sé que tiene el pelo largo. Estoy caminando con una mujer y el leve roce de su vestido, si está con vestido en el lado lateral de mi pierna, me hace sentir que tiene un vestido. Y el caminar me hace sentir si tiene taco o no tiene taco. Es decir, no es que tengamos unas condiciones sobrenaturales como muchos pueden pensar, es simplemente aplicar bajo la necesidad otros elementos que todos lo tenemos. Muchos piensan que las personas ciegas tenemos un gran oído, no es verdad. Nosotros, es más, sufrimos a lo largo del tiempo de ya no poder oír bien, porque naturalmente usamos el oído como un órgano importantísimo, pero sabemos escuchar, que es muy diferente. Yo estoy con una persona, ambos de espaldas a una pista, y yo veo perdón, yo no veo y él ve, y de repente por nuestra espalda pasa una bicicleta. Él no lo ha sentido, no porque tenga bajo oído, baja audición. Lo que pasa es que yo he desarrollado el tener que oír, el tener que escuchar, y escucho el sonido
leve de ese movimiento que hace pues la cadena de la bicicleta, o pasa un perro y el perro también hace sonar las uñas en el cemento y tampoco se percata la persona. No estoy siendo superior, simplemente que por necesidad utilizo el oído. Entonces, lo que yo le llamo aprendo a escuchar. Y en el caso de la memoria, efectivamente, le confieso que 2 horas antes o 1 hora antes tengo que leer cifras. A mis asistentes le digo, mire, hazme todo el tipo de cifras oficiales, de presupuestos o de normas, léeme normas inmediatas, y creo, no lo sé, pero creo que tengo la capacidad de poder recordar 50, 60, 70 cifras o datos específicos, y mi memoria lo capta de inmediato. Y como yo ya tengo un sistema mental para desarrollar mis exposiciones que me enseñaron desde niño, ¿ah? No es que yo he nacido con esa capacidad, lo aprendí. El cuadro sinóptico. Mi profesora de primaria me decía, oye, tienes que aprender a hacer cuadro sinóptico, tienes que ordenar. Me mandaba a leer un libro y me decía, dime las 10 principales cosas, pero sucesivamente y en orden. Luego que has pensado en esas 10 cosas, puedes salir a exponer una por una, pero haz un cuadro sinóptico mental. Entonces, vuelvo a decir, y hay lo otro. No puedo decirle, doctor, por qué, porque mentiría. Hay algo dentro de uno espiritual, aquellos que creemos y amamos a Dios, que te da una capacidad, por ejemplo, de saber cuando alguien te miente. La voz vibra de una manera especial, o incluso alguien me está hablando y le digo, ¿por qué miras a la derecha? Porque el sonido me está guiando, o ¿por qué estás agachado? O puede tomar un caramelo y muy levemente, para que no me dé cuenta, está desenvolviendo el papel del caramelo y yo sé que está tomando un caramelo. O puede, o puedo sentir su tristeza, su pena, su depresión del alma, de su ser interno, sin que me lo diga. Incluso puede reírse y le voy a decir, ¿qué te pasa? ¿Qué problema tienes? ¿Por qué estás triste? Son cosas que no se pueden explicar con conceptos, no hay forma de decirlas, pero que sí se la puedo decir por las experiencias que tengo. Y bueno, tengo que entrevistar en mi condición de abogado a todo tipo de personas, desde personas que han delinquido hasta personas muy afectadas, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. Realmente extraordinario. Su respuesta es verdaderamente colma más pues que cualquier expectativa. Le agradezco muchísimo porque realmente es una enciclopedia realmente del entendimiento. Pero fíjese, podríamos llegar a la conclusión que realmente lo que usted está transmitiendo sería importantísimo para la riqueza pues de aquellos que nos consideramos sin discapacidad, porque a este punto somos nosotros realmente quienes adolecemos de tantos problemas. Gracias, doctor, muchas gracias. Si me perdonan, yo quisiera preguntarle algo más a Wilfredo, si me lo permiten. Por favor, adelante. Wilfredo, ¿qué puedes decirnos de la ley de la compensación en la persona con discapacidad? Ah, maravilloso. Pues Carmencita es un ejemplo también de eso, ¿no? La compensación existe, fluye, yo diría, desde lo natural, a ver, desde lo zoológico que tenemos, pero también desde lo espiritual, de eso que nos eleva a diferencia de los animales, ¿no? Compensamos la vida y utilizamos remanentes distintos, porque cada uno tenemos pues discapacidades diversas, ¿no? Unos física, otros como en mi caso ceguera, otros audición. Por ejemplo, una persona con discapacidad auditiva, qué maravilla de a un golpe de vista ya te estudió, ya puede saber muchas cosas de ti, desde cómo llevas el zapato, cómo estás vestido, desde la expresión del rostro, desde el movimiento corporal. Es impresionante su nivel, desde un leve movimiento ya ha captado tantas cosas de ti. La persona, como mi caso de la ceguera, tenemos que compensar esa falta de visión con lo que les he detallado, ¿no? Todo un aprendizaje del saber escuchar, del saber percibir a través de sentidos que te ofrece la piel, que te ofrece el cuerpo, el movimiento, etcétera. Y en el caso, por ejemplo, de las personas con discapacidad física, yo he conocido
que tienen una voluntad férrea, una capacidad de no cansarse, me impresiona. No nos cansamos, es verdad. No se cansan. Entonces yo digo, pero ¿qué pasa si en realidad no pueden caminar bien, pero siguen incansables? Una energía que uno no puede casi entender. Entonces, esas leyes de la compensación, reitero, en el hombre, que están más allá de lo zoológico, que es una parte que tenemos, pero en el caso del hombre superamos a través de lo espiritual, de aquello que conocemos como alma, en un caso donde están los instintos, las pasiones, las sensaciones, los agregados psicológicos, pero el espíritu es aquello puro, aquella chispa divina, aquella que está en contacto con Dios. Yo diría que es como una cosa prodigiosa, sí, pero también tiene su parte que fluye de lo humano, de aquello que tenemos de lo físico, ¿no? Es una mixtura, es algo que se vincula y el resultado es Carmen Silvia, soy yo y son millones de personas. Sí, muchas gracias, Wilfredo, por la cátedra que nos estás dando, porque yo creo que como moraleja, el que no tiene discapacidad tiene que aprender mucho de los que tienen discapacidad. Es más, deberíamos de algunas veces estar sin visión para poder desarrollar todas esas cualidades que tenemos, pero las tenemos muy dormidas, ¿no? Eso es importante. Excelente. Ahora vamos a pasar en esta parte, a la parte profesional, a las preguntas profesionales. Yo quisiera empezar preguntándote, ¿cómo has podido vencer tus limitaciones visuales en tu carrera? Por ejemplo, en las universidades que no hay, te explican algo en la pizarra, o cómo haces para leer, para entender los cuadros que hacen, explican ahí de repente una PowerPoint, no sabes qué cosas están enseñando, ¿cómo haces para llenar los exámenes que son básicos, ¿no? Fíjate, en mi época y en mi tiempo no existían las tecnologías de hoy. Las personas ciegas manejan la informática, pueden leer textos desde su ordenador, desde su celular, como hoy lo hago yo. Pero en nuestra época no teníamos nada. En la universidad no había libros en braille y el braille es muy extenso, ¿ya? De un libro pueden salir 6. Entonces no había libros en braille, no teníamos nada de nada. Entonces yo elegí derecho porque era una carrera de letras y lo primero que me di cuenta que todos en el salón éramos de San Marcos, ahora ya no se estudia tanto alumno, pero en mi clase así era. Y inmensos salones, y yo notaba que todos escribían el cuaderno, y yo dije, no, estas personas no están prestando atención. Entonces yo escuchaba atento la cátedra, atento, como te he dicho, aprendí a escuchar, entonces escuchaba toda la cátedra, memorizaba mucho de ello, y luego teníamos en la Unión Nacional de Ciegos del Perú, mi alma mater, tan querida esta institución. El Banco del Tiempo. Mejor, es verdad. Sí, el Banco de Tiempo, y ahí pues mis recuerdos al doctor Salomón. Y muy joven fui allá y habían jóvenes, sobre todo damas, que nos leían. Sí, nos leían y me imagino que se aburrían un montón, ¿no? Porque leer derecho romano, derecho civil, o sea, cosas tan áridas para las personas, pero bueno. Y te cuento una experiencia. Teníamos que dar un examen de criminología y nos mandaron a leer un libro de Olivera Díaz. El profesor era el doctor Mindera de los Santos, un extraordinario, distinguido criminólogo. Y 2 noches, casi sin dormir, leímos todo el libro con 2 compañeros, una dama y un compañero. Resulta que fuimos a dar el examen y el profesor jaló casi toda la clase y no querían tomarme escrito porque decían que hacía ruido con la máquina mecánica y me tomaban oral. Me tomó y me puso 16.
todos salieron jalados. Me aprendí el libro porque me encantaba pues el curso de criminología, ¿no? Y teorías de Lombroso, Ernesto Skretschner, de Pendel. Entonces me dice los compañeros, ¿sabes qué? Nunca más vamos a estudiar contigo porque tú nos robas te absorbes lo que te leemos y nosotros no hemos salido mal. Y nunca más me leyeron. Entonces fue difícil, fue complejo, había que tener una dedicación. Además yo trabajaba porque yo vivía ya solo, me alejé totalmente de mi familia y tenía que trabajar y tenía que estudiar. Entonces me dediqué de esa forma a absorber conocimiento y te digo hoy, no me gusta y es algo negativo. Como muchas personas ciegas entran al ordenador y ellos mismos buscan. No, a mí me gusta buscar gente que sabe de investigación oficial y digo, búscame en tal lugar, aquí, allá, lo dirijo, me busca la información, la estadística, las cifras, la normativa, me hago leer, me he acostumbrado rápidamente y vuelvo a reiterar. Entonces ahí agudizo mi memoria, establezco el cuadro sinóptico y me preparo, ¿no? Entonces, sí, me iba solo con mi bastón a San Marcos, entraba a toda esa ciudad universitaria, me desplazaba de la avenida Venezuela, cruzaba la pista interior, la vereda larguísima hasta llegar a la infraestructura de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Sí ha tenido sus serias dificultades. Ya la maestría, el doctorado, el estudio de la administración fue más fácil porque podía tener asistentes, ¿no? Ya era un dirigente internacional y podía tener algunos recursos, no muchos. Entonces tenía el apoyo de los lectores que ya en aquella época eran gratuitos, pues éramos personas sin recursos, ¿no? Y no podíamos pagar. Qué maravilla, qué bello de estas personas y qué pena que no guarde contacto con nadie de aquellas damas, ¿no? Que tan maravillosamente nos ayudaron. Muchas gracias, Wilfredo, por la respuesta. Ahora vamos a darle la oportunidad al director del programa, Ricardo García, quien ha levantado la mano. Por favor, Ricardo. Muchas gracias, tocayo. Solo dos cositas que me olvidé de decirles, muy importantes y de mucho recuerdo, con mucho cariño. Wilfredo es muy bueno jugando ajedrez. Y me acuerdo mucho cuando jugábamos ajedrez en su cabina, allá en la Unión de Ciegos del Perú, en la Plaza Bolognesi, en braille, ¿ya? Y de vez en cuando me ganaba, de vez en cuando. También pero está bueno, ocupado, supongo, ¿no? sí, pero bueno, otra anécdota más, que ustedes sabían que Wilfredo es un gran cantante, casi diría tenor, y es un cantante extraordinario, y también recuerdo mucho Además, cuando nos fuimos en una oportunidad, en ese tiempo a RBC, Canal 11, porque se lanzó un programa de concurso, y verdaderamente pues rompió con todo, ¿no? A ver si lo hacemos cantar después al final, ¿ah? Esas dos cositas quería, antes que pasemos a la parte personal. Un abrazo, Willy. Sí. Y gracias, Ricardo. Muchas gracias, tocayo, muchas gracias. Ahora vamos a pasar, si no me equivoco, ya estamos ya para entrar a la parte de las preguntas de proyección hacia el futuro. Si me permites, Wilfredo, quisiera preguntarte, ¿qué se podría hacer? Perdón, ya he preguntado todo lo, disculpen, me he equivocado, creo que Rosita falta, perdón, Silvia falta, o Martín, sobre la parte profesional. bueno. No, al menos de mi parte. Tenemos un panel de lujo y un invitado de lujo. Yo creo que podemos pasar a la parte continúa. ¿Qué le parece nuestro director de panel, coronel Ricardo Gutiérrez, José Ricardo? Yo creo que la parte profesional ya prácticamente lo ha dado todo, pues, ¿no? Porque nos ha informado hasta con lujo de detalles cómo ha solucionado tantos problemas que ha habido. Ahora, yo creo que sería conveniente, como ya falta poco tiempo también, ver la parte de la proyección hacia el futuro, ¿no? Perfecto. ¿Qué es lo que desea Wilfredo conseguir en su candidatura al Congreso de la República?
qué se podría hacer para que los gobiernos regionales y municipales puedan facilitar la vida a los discapacitados? Mira, lo primero que voy a decir es que observo con extrema rebeldía, con extrema tristeza, con extrema dolor a mi país amado, a mi tierra querida, destruirse con crisis en lo económico, con crisis en lo sanitario, en la educación, en la producción, con crisis moral, con una crisis terrible de corrupción, pero sobre todo con una grave crisis de capacidades. Tenemos alcaldes, gobernadores, congresistas, presidentes no preparados. Lamento, lo digo sin ninguna soberbia, soy un simple ser humano, pero no noto capacidades porque enseño gestión pública y a la gente no le interesa saber. Y creo que el resultado que hoy tenemos es por la culpa de todos nosotros de habernos desentendido de la política, que es el arte de gobernar, es el arte de realizar cosas y cambios. Y claro, todos pensamos que es cochina, que es sucia, pero no es la política, no es esa ciencia de la política, es el ser humano. Y bueno, y ahí me lleva a pensar de que por lo general el hombre, todos nosotros, siempre manejamos un aspecto egoísta, no pensamos en el prójimo. Y creo que la política, el arte de gobernar, es amar a los demás, hacer algo por los demás. Y en ese contexto, déjame decirte que hay demasiadas cosas. Yo tengo una visión del Perú hacia el 2030 y hacia el 2050, una potencia mundial en todos los campos del empleo, de la formación, de la educación, de la atención de salud. Y se puede, claro que sí. Por ejemplo, tenemos 604 hospitales, 18 institutos especializados, 2.550 centros de salud, 8.710 postas médicas. ¿Por qué no le dotamos de tecnología, de recurso humano preparado, de protocolos y guías para atender a las personas con discapacidad, a las personas adultas mayores? ¿Por qué cuando he ido a Moquegua a analizar su tema de gestión pública no había un solo aparato de resonancia magnética? Es decir, hay una absoluta crisis en la salud peruana. La pandemia lo único que ha hecho es desnudar. Teníamos ni siquiera 200 camas UCI. La cama UCI no es solo para el COVID, la cama UCI es para aquel que está gravísimo y necesita la respiración artificial y la atención especial. Somos 33 millones, 35.304 personas, dice INEI, 200 camas UCI para eso. No hay plantas de oxígeno. Qué terrible, qué situación dramática. Mi visión del Perú hacia el 2030 es que tengamos, ¿no? 30.000, 40.000 camas UCI y seguramente cada distrito del Perú tendrá una planta de oxígeno y tendremos ya 1.500 hospitales y tendremos ya no tantas postas médicas, que las hay suficientes, pero desarrolladas con recurso humano, tecnología, con medicamentos adecuados, con desarrollo tecnológico. Mi visión del Perú en la educación: hoy solo estudian, o el año 2019 habían 90.490 personas con discapacidad estudiando en colegios inclusivos y especiales. El año pasado 20.722 en colegios especiales. Estamos desapareciendo la educación especial frente al hecho que eran 438.000 las personas que deberían ir al colegio. El 81.6% no va a la escuela. Mi visión, que todos los niños y niñas con discapacidad acudan a la formación. No necesariamente todas van a aprender a leer y escribir, porque hay discapacidades severas. Por eso que el analfabetismo hoy en el mundo de la discapacidad es el 40%.
43%, la primaria solo ha ido el 40.5%, la secundaria el 23%, y no tiene ningún nivel de educación el 23% o el 11.4% va a estudio universitario, técnico, superior, y solo el 1.7% tiene estudio en escuelas especiales, que es en la que yo creo cuando hay discapacidades severas. También creo en la inclusión. Mi visión del Perú en el campo del empleo: hoy somos 17.970.000 PEAs en el Perú, y somos más de 7 millones que no somos PEA, y cuando revisas quiénes no son PEA, están pues las personas con discapacidad. 76.8% no es PEA, no podrá trabajar, nunca estudió, no se preparó en oficio, en una carrera técnica. Eso tenemos que derrotar. Hemos perdido 3,5 millones de empleos, 700,000 del campo formal. 1.900.000 son empresas, micro y pequeñas empresas, que es el 99.5% del empleo formal. Solo hay 10,000 grandes empresas y 2.700 medianas empresas. Mi visión del Perú: que todos los peruanos tengamos trabajo. ¿Por qué no? Con un mar maravilloso de 2.700 kilómetros de productos hidrobiológicos que deberían nutrir a todos los peruanos, y terminar con esa anemia del 43% y 12.2% de los niños menores de 5 años de desnutrición crónica. ¿Por qué no podemos tener, cuando nuestro Ande está preñado de minerales maravillosos, sacarlos con tecnología adecuada, sin afectar el medio ambiente, tratando con la gente que vive ahí? Somos el segundo productor de plata en el mundo después de México, el sexto en oro después de Rusia, China. Somos también el segundo productor de cobre en el mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué incompetencia? ¿Qué falta de pensar en los demás de nuestros gobernantes? Ahí está la falla, en el recurso humano. Tenemos valles maravillosos con productos únicos, mejores en el mundo, como el cacao, la papa, el maíz, que le hemos dado además a la humanidad como alternativa y solución para la sobrevivencia. ¿Acaso nuestra agricultura no es la mejor, ni nunca será productivamente masiva? Porque nuestros predios son pequeños, no son grandes, pero son diferenciados. Su riqueza está en la calidad, y podríamos exportarlo de manera importante, y tenemos una Amazonía única, el pulmón del mundo, de los pocos que quedan, como el caso de Brasil, y 25,000 tipos de plantas, una fauna única. Y ni que hablar del turismo. ¿Quién tiene Chavín, Mochica, Chimú, Nazca, Paracas, Incas, Tiahuanacu, Caral? ¿Quién tiene eso en el planeta? Y solo traemos 3 millones de turistas. Conozco Dominicana que trae 10 millones de turistas solo por playas, o España lleva 60 millones de turistas. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no hemos desarrollado la industria? Fabricábamos barcos en los años 70, se ensamblaban automóviles en el Perú. ¿Qué ha sucedido con nuestra industria del vestido, teniendo los mejores algodones del Perú después de los egipcios? Algo está fallando. ¿Quién? El recurso humano. Y son 3 los elementos de la gestión pública. Primero es la norma, la ley, y no la respetamos. Nadie respeta la ley, empezando por el Congreso de la República, que las da. No tiene el 5% de personas con discapacidad, tiene 2.700 trabajadores, 141 deberían tener discapacidad, y están despidiendo trabajadores del Congreso. Soy abogado de uno de ellos. Por otra parte, no tenemos tampoco una respuesta contundente del poder ejecutivo. No cumple con nada de la norma, no solo de la discapacidad del adulto mayor, en general. Violan todos los días las normas, de manera que mi visión del Perú es un país potente, con recurso humano capaz, que es el segundo elemento de la gestión pública, el recurso humano preparado, y no con concursos amañados bajo la mesa, direccionados, pagando favores políticos. No se contrata nunca a los mejores, se contrata por amiguismo, por pagar un favor político, como he dicho, o direccionándolos. El recurso humano es el gran elemento de la transformación de un país. Y finalmente es el campo presupuestal. Hoy tenemos 196.692 millones de soles de presupuesto público, y revisa
han devuelto el presupuesto público el año pasado, 35.000 millones de soles. ¡Qué barbaridad, qué negligencia, qué corrupción! Es corrupto aquel que ha devuelto el dinero frente al hecho que no tenemos oxígeno, no tenemos camas UCI, no tenemos vacunas. Increíble, impresionante, no hay vacunas para que por lo menos nos limiten a no morir, porque en realidad están practicando la eutanasia los gobernantes del Perú con el pueblo peruano. Sí, excelente, muy claro y conciso. Te felicito, por favor, la señora, la doctora Carmen Silvia Pitot, como los tubos de los aviones. ¿De los tubos de Pitot? La velocidad. Los aviones. Todavía existe, ¿verdad? Claro, es conocido a nivel mundial. Importantísimos. Willy, vamos hacia nuestro público, razón de ser, nuestras personas con discapacidad. Has sido presidente del CONADIS, conociste las limitaciones, pero también tienes una visión hacia el futuro acerca de CONADIS y también la ley de la persona con discapacidad, que la han querido cambiar, han querido variar su esencia. Alguien que no tenía discapacidad. Sí, fíjate, Carmen Silvia es una luchadora. Qué pena, habrá algún momento en que pueda hablar con ella intensamente. Recuerdos maravillosos de cosas que se han hecho y que se han hecho. No es que ahora se hicieron. Si tenemos hoy algo de desarrollo de la discapacidad, responde a Carmen Silvia, a Salomón Zorrilla, mucha gente que ya no está con nosotros, entre otros. Miren, a mí incluso se me critica, tengo mis enemigos políticos. Cuando fui presidente del CONADIS, logré el presupuesto que hoy hay, 1.950.108.000 soles el año pasado, asignados a través de programas presupuestales que no existían y pude crearlos en educación, en salud, prevención y control de la salud mental, atención secundaria a la discapacidad. He creado programas presupuestales de trabajo. No me lo reconocen, al contrario, me agreden incluso por redes sociales. Creé el 0,5% para OREDIS y oficinas regionales y oficinas municipales de atención a la persona con discapacidad, que el año pasado han significado 768 millones de soles que no se ejecutó. Ya había el de la accesibilidad del 2009, pero el de la operatividad financiera de las oficinas regionales y municipales las desarrollé en mi condición de presidente del CONADIS. Hice un programa Soy Capaz, que logró dar trabajo a 2.015 personas en el ámbito público y privado. Pero dejemos de hablar de lo que yo hice. Hay una proyección inmensa. Tenemos 5 tratados internacionales en materia de discapacidad de la OIT, de la OEA, de las Naciones Unidas, el de Marrakech, de la lectura para las personas ciegas, y el último, la Convención Interamericana para el Adulto Mayor, que tiene un componente inmenso de discapacidad. ¿Que acaba de salir? Sí, y déjenme decirle que el 59% de las personas con discapacidad son adultas mayores, es decir, 2 millones de personas adultas mayores. Y tenemos más de 1.000 folios, así como le digo, más de 1.000 folios de leyes nacionales en materia de discapacidad, por supuesto la mejor, la 29973 y su reglamento, pero tenemos del perro guía, del lenguaje de señas, de las enfermedades raras, esta de los adultos mayores, un sinnúmero de normas, todas de obligatorio cumplimiento, de orden mandatorio. ¿Qué pasa? Simple. El gobernante, el alcalde, el presidente de la República, sus ministros, no les interesa aplicarlas, implementarlas. ¿De qué se trata? De implementar la norma, de tener recursos humanos calificados para dirigir instituciones, que hay vastas instituciones en materia de discapacidad, muchísimos puestos de trabajo, y que se ejecuten los presupuestos ya existentes y que también crezcan esos presupuestos. Eso es lo que hay que hacer, pero lamentablemente no se hace. De llegar al Congreso, seré férreo, seré implacable en la fiscalización, en el control político y en la representación. Lo primero que haré es que con el dinero del Congreso, que en el 99 era 260 millones y hoy es más de 660 millones de soles, tenemos los mismos cantidad de congresistas y miren cómo ha crecido. Haré que en cada región del Perú
se cree una oficina de atención política a los ciudadanos con discapacidad para que pongan sus demandas, incluso sus denuncias, sus intereses, para fiscalizar a los gobiernos regionales y locales. Y en el caso del Congreso, pretendo crear la comisión ordinaria sobre discapacidad, no que estemos dentro de la Comisión de Inclusión Social y Discapacidad, porque ahí, entre otras cosas, de manera torpe, impresionante, pretenden derogar nuestra ley. Increíble. Y cuando le hemos pedido cuenta, nos han leído los artículos diciendo que han mejorado, y son los mismos que están en la norma actual. Nos muestran pues un desconocimiento, una falta de voluntad, de responsabilidad política, social y jurídica. Sí, perfecto. Ahora le toca el turno al doctor Martín López. Sí, muchísimas gracias. La pregunta sobre proyección en futuro. Sí, muchísimas gracias. He seguido con mucha atención la visión política del doctor Guzmán, y yo creo que una de sus frases más interesantes es cuando usted dice: el COVID ha puesto al desnudo aquello que es nuestro país, o al menos que lo que sabíamos que era nuestro país. Nos ha hablado de la educación, nos habló del sistema sanitario, de los problemas sociales de nuestro país. Mire, donde yo vivo, como le dije en mi primera pregunta, existen muchos programas especiales, específicos, de protección justamente para el discapacitado. Claro, estamos hablando de países como Inglaterra, Italia, Francia, ¿no? Países con una cierta cultura cívica, una cierta cultura social, y usted esto perfectamente lo conoce, ya nos lo ha dicho. En la conciencia de las personas en estos países existe pues un amplio conocimiento, ¿no?, del problema del discapacitado y de los problemas de muchas personas. Sin embargo, estas problemáticas se resuelven a través de estos programas de protección en educación, en empleo, representación, trabajo, marginación, desigualdad, racismo, intolerancia. ¿No cree usted que en nuestro país es el momento ya de hablar de este problema? Porque en el modo como usted nos lo ha explicado, y lo ha explicado talmente precisamente, entonces estamos en un problema de desigualdad tremenda. Porque me viene de pensar que, bueno, naturalmente yo antes de salir del Perú, he vivido obviamente en el Perú, y ciertas realidades las conozco y las tengo dentro de mí y las conozco perfectamente. No es el momento de aplicar una ley o de aplicar un cierto sentido de civismo dentro de nuestro país en relación al discapacitado, en relación a leyes de igualdad. Hay protección, existen escuelas, todos, usted lo acaba de decir. ¿Usted piensa que se tiene que hablar en esos momentos de marginación, desigualdades, intolerancia, racismo en nuestro país? Nunca como hoy se puede descubrir la discriminación, que es un ámbito conceptual, la exclusión, que es el separar, la marginación, que viene desde una concepción económica, cuando se tiene menos, y ha penetrado profundamente. Yo diría que siempre ha estado, pero se ha desnudado en África, en mucho de Asia y también en Latinoamérica, y específicamente en el Perú, porque en el fondo de la mentalidad del hombre y mujer peruana, nos guste o no nos guste, las personas con discapacidad, por más que hayan frases bonitas de que somos capaces, de que hay que quererlas, hay que apreciarlas, en el fondo del subconsciente subsiste aquello de que somos incapaces. No lo podemos ocultar. Siempre nos ven desde una perspectiva de menor valor, de menor posibilidad. Incluso tu familia, o sea, no estoy hablando solo del entorno social, hablo de la propia familia. Ocultamos todo esto bajo un eufemismo legal de conversaciones públicas, pero el tema es de fondo. Aquí en el Perú somos discriminadores, racistas incluso, porque a pesar que todos somos cholos,
el cholo limeño le dice indio al andino, ¿no? Y, igual al amazónico. Y sucede exactamente lo mismo con la persona con discapacidad. Entonces, aquí de su pregunta yo recojo y le digo, la discriminación, la exclusión, la marginación y casi la segregación es por parte de los gobernantes, de la clase política, de los funcionarios, de los servidores públicos, porque usted lo que ha descrito hay en el Perú, programáticamente está en la ley. Le reitero, los mismos tratados internacionales para Italia, el de las Naciones Unidas es para el Perú, el de la OIT es para Italia y para el Perú. En el caso de la OEA sí tenemos dos que son para el continente y tenemos uno que también es común, el de Marrakech. Entonces, ¿por qué no es aplicable? Si a pesar que el Jurado Nacional de Elecciones en febrero de 2018 dijo, para que tú seas gobernante debes comprometerte en tu plan de gobierno de respetar los tratados internacionales que el Perú ha aprobado, y no debió hacer eso el jurado, porque el artículo 55 de la Constitución dice, todo tratado internacional que el Perú ha aprobado y ratificado es ley en el Perú. Y lo que usted ha descrito está en el artículo 28 de la Convención de Naciones Unidas, que dice, las personas con discapacidad deben recibir programas de alimentación, de salud, de agua potable, de financiamiento, de ayuda de dispositivos tecnológicos, biomecánicos. El artículo 11 que dice, en épocas de emergencia sanitaria, las personas con discapacidad deben ser protegidas especialmente. Ha salido la norma de la vacunación en 3 fases, y en las fases están todos, menos las personas con discapacidad. Es increíble. Y yo diría que hay una discriminación, marginación, exclusión, hasta segregación por parte del gobernante, del propio presidente Sagasti, de sus ministros, porque se los he dicho públicamente, y por supuesto de los alcaldes y de los gobernadores del Perú. Aquí lo que hay que hacer es cumplir la ley, vivir bajo el imperio de la ley, que en los años 70 fue uno de los derroteros que siguió Europa. Europa tuvo 4 conceptos de gobernación o de gobernanza. Era transparencia en la ejecución del presupuesto, aplicación de la norma, cero corrupción. Eso fue una política europea que se aplicó desde los 80. Antes había, pero en realidad la moderna gestión pública, la que conocemos por resultados, se aplica como ciencia desde los 80. Antes de la Primera Guerra Mundial era la gestión empírica o carismática, después vino la burocrática, y todo esto se desarrolla en Europa, pero en el Perú seguimos pues con la gestión antes de la Segunda Guerra Mundial, con la empírica y carismática. Miren la calidad de candidatos que tenemos, pues son una vergüenza, ¿no? No saben ni conocen su país, te ofrecen de todo, es increíble, impresionante. Sí, muchas gracias, Wilfredo. Yo creo que ya estamos al término de nuestra entrevista. Como corolario, se podría asegurar de que, o sea, pudiendo resumir todo esto, que básicamente la discapacidad muchas veces es por una falta de educación integral, que a las personas que dicen que no tienen discapacidad por los sentidos, los podemos tener todos, pero no tenemos la capacidad para poder tener una conciencia de lo que realmente necesitamos hacer, ¿no? Trabajar juntos y por diferentes objetivos nacionales que nos conduzcan al éxito. Podríamos resumir que el desarrollo de nuestro pueblo depende de contar con un plan y un programa de educación integral que nos permita contar con la economía del conocimiento. Cada clúster de desarrollo tiene que tener su economía del conocimiento que los impulse a todos a caminar por una misma ruta, empujar todos con la misma fuerza el carro, lo suficiente como para superar las taras, los traumas, las tendencias mediocres que nos empujan siempre hacia el fondo del hoyo. Tenemos que salir ya de esa posición peligrosa que no nos permitiría sobrevivir en caso de las amenazas de sismos, cambios climáticos, y si el error humano continúa por esta falta de educación integral,
podríamos tener más pobreza. Les agradecemos mucho a nuestro entrevistado de lujo que hemos tenido hoy, el doctor Julio Wilfredo Guzmán Jara, que es candidato al Congreso de la República del partido Alianza para el Progreso con el número 16. Y espero que los peruanos puedan conocer sus grandes capacidades para ocupar un curul muy justificado en el Parlamento peruano. Asimismo, le agradecemos mucho también a los excelentes entrevistadores que nos han acompañado el día de hoy por su cordial y clara participación en esta instructiva entrevista, que nos ha enseñado con el excelente ejemplo de vida de superación personal pese a las discapacidades que puedan existir de este ejemplar peruano. Doctor Julio Wilfredo Guzmán Jara, muchas gracias y que Dios mediante tengan todos un lindo fin de Pascuas de Resurrección. Que viva Dios, que viva Jesús y que siempre nos ilumine el camino. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias.